Muy bien. Hablabas del papel del Parlamento Europeo en lo que ha sido precisamente el Next Generation, pero tenéis ahora un periodo final de negociación del marco financiero plurianual 2021-2027, en donde el Parlamento siempre ha dicho que hay que ser más ambicioso y que se necesita mayor presupuesto europeo si queremos tener mayores políticas y mejores políticas europeas. ¿Cómo vislumbras tú el final de este camino negociador y cómo crees que finalmente va a alumbrarse ese presupuesto 21-27? Bueno, pues aquí hay dos cosas, ¿no? Por una parte, ese plan de recuperación que sabemos que tuvo la resistencia de los países frugales, ¿no? Y que, bueno, pues al final aceptaron que hubiera una parte de subvenciones y otra de créditos, pero esto fue a costa de plantear el presupuesto y el plan de recuperación como un todo, ¿no? Y ahí hubo una reducción en partidas que nosotros creemos que son fundamentales para el desarrollo de las estrategias de futuro, que son, por ejemplo, el Plan Horizon o planes como Erasmus, y estamos intentando desde el Parlamento que ahí no se reduzca ni un solo euro en esas partidas, al igual que la referida a los planes de infraestructuras tan importantes también en el futuro de Europa. Hablamos de temas pues de alta velocidad, pero también hablamos de los temas energéticos o de la digitalización del transporte, ¿no? Por lo tanto, y luego hay otro elemento que es el que yo creo que está teniendo más dificultades, pero confío en que podamos aprobarlo, que es el requisito del Estado de Derecho. Es decir, el plantear una herramienta de control del Estado de Derecho para que los países europeos que no lo cumplan o se desvíen, podamos decidir que no reciban fondos europeos hasta que no cumplan efectivamente todos los criterios y valores democráticos que entendemos que tienen que cumplir todos los miembros del club de la Unión Europea, ¿no? Ahí es donde hay, bueno, en estas dos cuestiones, sé que esta misma semana ha habido reuniones muy intensas y yo espero que seamos capaces de conseguir un buen acuerdo en los próximos días. Esto ya es mirada a medio, porque 21-27 es medio, el corto nos está angustiando con la pandemia, pero también hay que hacer una mirada larga, ¿no? Y la mirada larga está el planteamiento de una conferencia sobre el futuro de la Unión, ¿vale?, lanzada por las tres instituciones principales, el Parlamento, la Comisión y el Consejo, en donde fundamentalmente mi pregunta, Izaskun, es si tú crees que eso, en el formato que se está planteando y con las conclusiones que se pueda llegar, debe abocar a una reforma del Tratado de Lisboa, si es planteable o debe ser planteable el recuperar la idea de Constitución, y cuál debe ser el nuevo juego de equilibrio entre las tres instituciones principales de la de la Unión Europea a largo plazo. Bueno, pues aquí una vez más tenemos claras diferencias entre las tres instituciones. El Parlamento Europeo ya se posicionó en sus resoluciones en las que abogaba, después de dos crisis como la del 2008, esta nueva con el virus, demandas de ciudadanos, la necesidad de que hubiera un debate europeo donde el centro del debate fuera el ciudadano. La Comisión Europea hizo el mismo planteamiento. ¿Cuál es la diferencia con el Consejo? Pues que las dos instituciones, además de decir, bueno, pues el ciudadano tiene que estar en primer lugar, estuvimos abiertos a que pudiera haber una reforma de los tratados. Sin embargo, el Consejo ha tardado muchísimo tiempo en tener una posición respecto a este gran debate sobre el futuro de Europa. No acabamos de tener un calendario claro sobre cómo tiene que ser el debate y además su primer mensaje ha sido que el debate no va a llevar en ningún caso a una reforma de los tratados o no tiene que llevar necesariamente a una reforma de los tratados. Yo sinceramente creo, no soy pesimista, pero sí soy realista. Creo que si abordamos un debate sobre el futuro de Europa, tiene que ser un debate sincero, honrado y sin ningún tipo de límites. Y desde mi punto de vista, y así lo planteé también en los foros donde tuvimos la posibilidad de debatir, tiene que estar abierto incluso a que pueda haber un cambio en la estructura institucional de la Unión Europea. Tenemos que estar abiertos a plantear la posibilidad de que los ciudadanos, si creemos que son el centro,
podamos, en unas futuras elecciones, poder elegir de manera directa al presidente de la Comisión Europea, con unos candidatos claros. Reforzar el papel del Parlamento Europeo, que es el único parlamento del mundo que no tiene competencia legislativa. Son los trílogos, la negociación con el Consejo, lo que nos da lugar a una legislación europea. Y, por lo tanto, si vamos a ser capaces de hacer un debate valiente, donde realmente podamos tener un Parlamento Europeo y un Gobierno europeo, sin necesidad de que haya un comisario por Estado. Este es el planteamiento que, desde mi punto de vista, o a mí me gustaría hacer con absoluta sinceridad. Y yo creo que hay demasiado miedo cada vez que abordamos este debate. Miedo por parte de los Estados miembros y, de fondo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y esto es algo que desde el año 2008 se viene apreciando. Y yo creo que es algo que desde que tenemos el proyecto europeo, pero con más intensidad con las dos crisis. A medida que ha habido crisis, y esta es más fuerte que la del 2008, porque es no solamente de salud, es también económica y de valores, está habiendo una mayor federación europea. Muchos estados están planteando, si von der Leyen está hablando con la crisis de una necesidad de una Europa de la salud y una estructura europea de salud que vaya a marcar los criterios globales a nivel europeo, ¿dónde nos vamos a quedar los estados? ¿Con qué competencias nos vamos a quedar? Y realmente estamos avanzando de facto por necesidad hacia esa federación europea, pero con la resistencia teórica de los Estados miembros. Por tanto, tenemos que atrevernos también a cambiar y entender que los conceptos de soberanía ya son diferentes en el siglo XXI, que aquí hay cosoberanías, que aquí hay una cogestión que tiene que venir con criterios y todo el mundo a trabajar desde el ámbito, como decíamos antes, local, y esto necesariamente llevaría a un cambio de los tratados, incluso a una Constitución Europea, que sería lo ideal. Para mí, este sería un verdadero debate sobre el futuro de Europa. Y creo sinceramente que, con lo visto hasta ahora, no estamos en esas condiciones porque hay resistencias de los Estados miembros y hay otra cuestión. Como sabréis, Guy Verhofstadt, el ex primer ministro belga, estaba llamado a ser el líder de esta conferencia europea y hay algunos Estados miembros, bueno, pues que están bloqueando este nombramiento. ¿Por qué? Porque entienden que es demasiado federalista. Así que este es el debate. Yo casi preferiría hacerlo más tarde, pero en mejores condiciones. Bien. Creo que si abordamos este debate no podemos decepcionar a la ciudadanía. Entiendo que es un argumento muy claro y además tenemos unas urgencias y unas emergencias que resolver. En esas emergencias, primero agradecerte que hayas estado con nosotros, pero también el trabajo que el Parlamento Europeo ha hecho y la mayoría del Parlamento Europeo ha hecho porque la situación desde el punto de vista europeo mejore. Y nada, desearte toda la suerte en esta situación complicada que estamos viviendo todos y agradecerte una vez más el que hayas estado con nosotros. Eskerrik asko. Agradeceros vosotros esta entrevista y agradeceros también el trabajo que hacéis cada día, que estamos siempre deseando de leer vuestras noticias. Muchísimas gracias, eskerrik asko.